Sobre ese aspecto es igualmente de interés los sentidos que tendría entonces el concepto de público y de privado. Las fiestas cívicas estudiadas por la autora son generalmente fiestas públicas. Sin embargo, en ocasiones parecen más bien ser privadas y ligadas a las élites. Algunas de estas fiestas son más bien banquetes, ¿no? Y cosas más bien privadas, no para todo el público, ¿no? Lo cual es bien interesante. Dentro de esa línea temática resultan llamativas las conexiones que realiza la autora entre las fiestas cívicas con otros rituales públicos que venían del virreinato y que continuaron siendo celebrados, como por ejemplo las procesiones religiosas. En este caso son interesantes los vínculos a nivel simbólico entre nación y religión, tema recurrente en diversos estudios sobre identidad y nación. En esta perspectiva de relacionar las fiestas cívicas con otros rituales públicos, parece sugerente explorar las conexiones con las fiestas de carnavales, que probablemente eran un referente festivo de los rituales estudiados. Y también interesante porque en la exposición está al costado, pues están tanto las procesiones religiosas y también carnaval, ¿cierto? Bueno, en tercer lugar, tercer punto y penúltimo punto, sobre el concepto, es interesante reflexionar sobre el concepto de peruanidad aludido por la autora y las funciones pedagógicas de las fiestas cívicas en construirlo. Las páginas de este libro muestran acertadamente que en el periodo de estudio el sentido de pertenencia al Perú se encontraba en construcción. Ello se aprecia en las fiestas cívicas que establecen lazos con las recién formadas repúblicas de Chile, Bolivia y la Gran Colombia. En ocasiones, las fiestas muestran lazos de cercanía, como por ejemplo en la etapa bolivariana del Perú en términos de contactos con la Gran Colombia, o en los tiempos de la Confederación Perú-Boliviana, donde lo importante es la conexión entre Perú y Bolivia. Sin embargo, en otros momentos, conforme estallan guerras con los países vecinos, lo que prima en estas fiestas es más bien la diferencia y la rivalidad. Entonces cabe reflexionarse sobre el papel que pudieron haber tenido las fiestas cívicas al crear una opinión en la sociedad y qué tan influyentes pudieron haber sido en su papel pedagógico y también propagandístico. Evidentemente no es fácil responder a esa inquietud, ya que supone conocer la recepción de los rituales por parte de la población, cómo los símbolos, la parafernalia, la pompa de esos actos fueron percibidos por los espectadores, por la gente de las calles. Eso es algo que evidentemente en nuestros días uno puede hacer, uno puede investigar, ¿no? Uno puede hacer una etnografía, un trabajo de campo en torno a las fiestas patrias, en torno al desfile militar en el campo de Marte, ¿no? Preguntar a la gente qué cosa siente, qué cosa le parece. Pero claro, sería interesante ver en la década de 1820, en la década de 1830, qué cosas sentía o qué cosas pensaba la gente que veía estas actividades o que participaba en ellas. Por cierto, que la autora no se preocupe si no encuentra una fácil respuesta a esto, porque esta pregunta es de las grandes interrogantes de incierta solución que queda en gran parte de los estudios sobre rituales públicos. Y el último punto que quiero destacar, que me llamó la atención del libro, es el siguiente, y es el de las relaciones entre política y cultura, las luchas por la creación de la memoria social o colectiva a través de las fiestas cívicas. Esta investigación contiene varias referencias sobre la construcción, a veces frustrada, a veces exitosa, de fechas fundacionales y de héroes patrios de la joven República Peruana. Así, por ejemplo, la lectura de este libro invita a la reflexión sobre cómo el recuerdo de la fecha del 28 de julio de 1821 se impuso sobre aquella fecha del 9 de diciembre de 1824. En otras palabras, y acá es una reflexión para todos nosotros, porque finalmente las fiestas patrias es el 28 de julio, o sea, la proclamación de la independencia en Lima, y no, por ejemplo, el 9 de diciembre de 1824, que es un evento, digamos, más significativo porque recién entonces es que se consolida la independencia del Perú. O sea, porque a lo largo del tiempo una fecha primó sobre la otra, ¿no? Y detrás de eso hay evidentemente intenciones políticas y varios aspectos más. Al menos en las 2 décadas abordadas en esta investigación vemos que nada de esto está definido. Lo mismo ocurre con la figura de Simón Bolívar. Ustedes saben que generalmente cuando uno compara la imagen de Simón Bolívar y la de San Martín, pues en nuestra historiografía
historiografía, aquí el personaje que aparece como bueno, etcétera, es San Martín, más bien la imagen que hay de Simón Bolívar es una imagen negativa. Sin embargo, la información presentada en este libro, por ejemplo, muestra que a inicios de la República no está muy claro cuál va a ser la imagen que va a quedar sobre Bolívar. Hay algunos elementos negativos, pero todavía es una imagen que está en formación. Bueno, en suma, y para terminar, quisiera destacar que la lectura de esta obra, de este libro, tan importante creo yo para la historiografía sobre el tema de fiestas en el Perú, invita a reflexionar sobre el clásico tema de identidad nacional. En este caso, acerca de la construcción de los sentidos de ser peruano, o sea, qué significa para nosotros ser peruano y qué cosa es lo que se entendía además por ser peruano en aquella época, es decir, en el siglo XIX, y qué papel tenían los rituales públicos en esas construcciones. Actualmente la identidad nacional continúa siendo un asunto relevante en las ciencias sociales y de allí también la importancia de este libro. Sin embargo, también, o quizás justamente porque en nuestros días también el mismo concepto de Estado-Nación está siendo muy cuestionado. Y por eso conviene recordar esa insistencia desde diversas investigaciones en considerar a la identidad nacional como una más de las múltiples identidades que cada uno de nosotros tenemos. Evidentemente, el Estado-Nación trata de presentar un discurso según el cual la identidad más importante que tenemos nosotros es la identidad nacional, pero evidentemente hay muchas otras identidades que están coexistiendo que tenemos nosotros, ¿no? Y convendría que la autora tuviera esto siempre presente, ¿no? Que la identidad nacional es una identidad más, ¿no? Al momento de continuar, me imagino, en la línea de este tipo de investigaciones sobre fiestas e identidad. En años recientes, las fiestas cívicas, el modo en que se celebran y los símbolos nacionales que ellas encierran han sido objeto de discusión y también de allí la pertinencia sobre este libro. Ustedes recuerden debates en los últimos años sobre si es conveniente que las fiestas patrias que tenemos con el desfile militar sirvan de algo para formar una identidad nacional, en tanto lo que predomina es justamente lo militarizado, ¿no? O sea, qué tan relevante es que lo más importante de las fiestas patrias que tenemos sea sobre todo militar. Eso ha generado bastante debate. También, si ustedes se acuerdan, debates en torno a el corso de Wong también, ¿no? Como una festividad actual, ¿no? Del siglo XXI que tiene tanta importancia este corso de Wong, y también hay el tema Wong, si es chileno, en fin, varios temas interesantes. Se pueden reflexionar utilizando un libro, no obstante, evidentemente es un periodo anterior. Por eso mismo quisiera concluir reiterando mis felicitaciones a la autora y expresándole mi confianza en que continúe con este tema de estudio. Seguramente será bienvenida una exploración sobre fiestas cívicas justamente para el periodo posterior, porque el libro termina en 1841 con la muerte de Damar, ¿cierto? Y claro, sería bien interesante saber qué ocurre con las fiestas cívicas, cómo cambian las fiestas cívicas, o de repente no cambian tanto en la era del guano, ¿no? En la era del guano, esta época tan controvertida, en la cual con más dinero y con ideas más definidas sobre qué cosa era la nación peruana, probablemente hubo un mayor despliegue de pompas y de actividades en torno a estas festividades. Entonces, felicitaciones una vez más por la obra y gracias.